A continuación, Magazine Visión. El siguiente programa es de clasificación B. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales. Iniciamos aquí nuestro Magazine Visión a través del canal Visión Televisión Colombia. Aquí estamos, somos un canal aliado de Claro. Emitimos desde la ciudad de Armenia para todo el paisaje cultural cafetero, los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, municipios del norte del Valle del Cauca. Igualmente reciben nuestra señal a través del canal 931 de Claro. Igualmente, saludo cordial a quienes entran en este momento en las plataformas digitales, en las redes sociales, en las cuales simultáneamente transmitimos, igual que en nuestra página de internet. La actualidad, las noticias, las personalidades, el territorio y los temas de interés general. Todo esto y más en Magazine Visión TV. Saludamos a partir de este momento a nuestros compañeros de panel que nos acompañan el día de hoy para compartir con ustedes los temas de actualidad, las noticias más importantes de la región y del país especialmente. Así que saludo cordial a nuestro compañero, el doctor Ernesto Gómez Echeverri. Bienvenido, gusto saludarlo, buenos días y nos gusta mucho compartir con usted. Muy buenos días, señor director, buenos días a compañero de la mesa de trabajo, a José, al equipo técnico, a todos los televidentes. Muy complacido de estar nuevamente con usted, señor director, que ya esté más recuperado. Y pues esperamos pasar esta mañana haciendo unas observaciones o comentarios referentes a los temas que vamos a tratar. De antemano, pues, le deseo a toda la teleaudiencia un bonito día, mucha salud y muchos éxitos. Muchas gracias por su compañía, muy querido usted, por el espacio que nos regala. Igualmente saludamos a esta hora a nuestro compañero, el doctor José Santos Hernández. Bienvenido, buenos días. Don Javier, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los televidentes y los que se conectan a través de las diferentes vías que se tienen hoy en día para comunicarnos, al equipo técnico, al compañero Ernesto. Y pues, don Javier, muchas gracias a usted por permitirnos estar nuevamente acá en el programa, después de ese corto receso, y poder asimismo pues tener como las diferentes miradas y las diferentes observaciones que hacemos cada día, solamente con el propósito de que la gente tenga más información para que tomen las mejores decisiones, don Javier. Muy amable, muchas gracias. Bueno, abrimos hoy el panel hablando del temblor que sucedió hace las 6:44 de la mañana. Siendo honestos, no lo sentí, tal vez porque estaba llegando al canal en el carro y no lo sentí, pero parece que 3.1 en la escala de Richard dice las noticias. Muchos se asustaron, dice también igualmente las noticias, los comentarios. Ya en redes sociales empezaron los comentarios, las noticias en los portales de internet de este temblor, que al parecer tiene epicentro aquí en el eje cafetero. ¿Usted lo sintió, doctor Ernesto? Sí, señor, sí, iba saliendo de la casa y sentí ahí, estuvo durito, pero cortico, pero estuvo como bien movido. Bueno, usted, doctor... Para nada, don Javier, estaba también en movimiento y no sentí absolutamente nada. Digo que mejor porque no me las voy a dar de guapo. Cada que uno siente que se mueve la tierra, a uno le da susto. A mí personalmente me da susto, que yo soy muy calmado es una cosa, pero que me da susto, y más de los que nos tocó vivir el terremoto del 99, inmediatamente la mente lo lleva allá y uno es que esto no siga, y afortunadamente no lo sentí, don Javier. Usted no sintió yo tampoco, yo estaba ya subido en el carro y la verdad no lo sentí. Yo no sé si no le tengo mucho temor a los temblores y a los terremotos, porque me ha tocado vivir varios, por lo menos el terremoto de Popayán me tocó vivirlo. Había acabado de llegar de México cuando ocurrió el terremoto del Jueves Santo del 31 de marzo del 83 a Popayán.
Viví 2 terremotos en Ciudad de México. Me tocaron 2 de los terremotos de Ciudad de México. Vivía en México y cuando estudiaba y vivía en México, pues me tocó ese pedacito. Sentí el temblor del terremoto de Armenia en el 99 también. Pues lo sentimos en Popayán, pero fue, pues particularmente afectó la zona cafetera y especialmente el departamento del Quindío y la ciudad de Armenia. Entonces, no sé si puedo, no debo decir de que aprendí a convivir con los terremotos y con los temblores, no puedo decirlo, pero no me asusta tanto el tema. Me asusta más otras cositas de los seres vivos, no de los seres muertos. Eso sí me asusta. La Tierra es un ser vivo, don Javier, ojo con eso, que el planeta es un ser vivo. Bueno, digamos que pues esa lectura que tienen hoy los ambientalistas de darle a todo el reconocimiento como seres que tienen derechos, pues tiene respeto su opinión, y más faltaba. No voy a ir en contravía de eso, ese reconocimiento, y los ambientalistas se han dado la pela pues por defender los animalistas, todo el mundo, no, yo no me molesta. Le cuento una cosa, doctor Ernesto, no, particularmente tengo mascota y la apreciamos, la queremos, la amamos esa mascota, pero no la humanizamos, o sea, como muchos han humanizado sus mascotas. Normal, disfrutamos de la compañía de la mascota, y quienes pues defienden el tema de darle reconocimiento a los parques y a las plantas y a toda el agua, a todo, tienen todo el derecho, ni más falta, y no voy en contrariedad de eso. ¿Usted qué piensa, doctor Ernesto? Pues hablando de eso un poquito, señor director, donde yo pues en la residencia que es de sector rural, mi esposa tiene tres gatos y hay 6 perros. Entonces, pues no puede, todos están ahí como revueltos absolutamente con todo. Yo no tengo mucha afinidad con los animales, no tengo esa afinidad. Pero bueno, se les da la alimentación, si quieren. Yo los perros los tengo pues para que ayuden a cuidar allá la propiedad y bueno, pero yo creo que también muchas veces se van como desviando como las apreciaciones o los sentidos de cariño frente a los animales. Yo creo que, pues yo también comparto su opinión, señor director. Yo creo que uno, frente a eso, pues es un animal y es, digamos, como tal, y darle el debido respeto, el debido trato, no maltratarlos y todo eso, pero yo creo que hasta ahí yo creo que llegaría uno, o llego yo pues hasta ahí con el debido respeto pues de las personas. Yo sé que hay mucha gente que tiene mucha sensibilidad por los animales, por todos, por los pájaros, por las culebras, por todo, entonces es muy complicado pues eso, pero yo respeto mucho eso, señor director. Bueno, ¿cuál es su mirada de este tema, doctor José Santos? Javier, le voy a dar una anécdota que creí que no la iba a tocar, pero ya que usted mire, arrancó por ahí, pues me toca. Me llama un ciudadano ahora y me dice: José, ¿cómo le parece que me cancelaron la clase de las 7 de la mañana? Y yo, ¿cómo así? Pero ¿cómo así le cancelan a uno la clase a las 6 de la mañana, una clase que tiene a las 7? Y me dice, no, sí, es que ¿cómo le parece que el encargado de dar la clase, que no pudo llevar el perrito al colegio? Y que como no pudo llevar el perrito al colegio, entonces lo tiene que llevar a una clínica, entonces no pueden ir. Entonces a mí me llamó la atención, ¿cierto? Porque yo dije, venga, es una universidad pública, ¿cierto? Y dije, yo no sé si en una universidad privada puede tener esa excusa de que se le enfermó el perrito o no tiene con quién dejar el perrito en la escuela. Bueno, ahí salen una cantidad de conjeturas. Pero mire, don Javier, yo tengo en la casa, hay 2 mascotas y yo los trato como animales, ¿cierto? Es decir, respetándole su naturaleza animal. Allá no se llama, el perro no se llama Carlos, la perra no se llama Marta Lucía, nada, ni los tratamos como el niño, la niña, no, como animalitos que deben ser. Tienen un patio y se sacan al pasto y esos bichos son felices y se ensucian y se embarran y normal. Pero yo sí creo que hay un tema, don Javier, que tiene que ver con lo que está pasando, con el afecto, el amor que estamos teniendo nosotros los humanos con los animales, donde uno empieza a identificar, don Javier, que la gente le duelen más
quieren más los animales que a los mismos otros seres humanos, y eso está deshumanizando la sociedad, y creo que es un tema que deberíamos prestarle más atención. Hay que querer mucho los animales, hay que cuidar los animales, pero no se nos olvide que siguen siendo animales, y ellos también tienen una naturaleza animal que nosotros como humanos no se las debemos quitar, no los debemos privar, no los debemos alejar de esa naturaleza animal que tienen ellos, don Javier. Esa es como mi apreciación así muy cortica. Sí, yo creo que compartimos los tres esa opinión, esa mirada. La verdad es que pasamos a veces las líneas rojas que se llaman hoy, en el sentido de que humanizamos los animales. Porque cuando usted me ¿Cierto? poncha, Entonces cuando el sí, doctor pero allá mismo está, pero cuando usted me poncha a mí no se ve Ernesto nada. Echeverry ¿Listo? Bueno. dice que en la casa de él hay 2 gatos y 6 perros, incluyéndose él. ¿Eso fue lo que usted dijo? Mentira, no, mentira. No, terminan inclusive en muchos hogares ponderando más a los animales que a las mismas personas, y eso es grave, eso es muy delicado. Lo que acaba de contar el doctor José Santos, pues lo deja uno absolutamente sorprendido, porque dejamos de lado lo que es la vivencia del diario vivir entre seres humanos para reemplazarlos por las obligaciones con las mascotas, y eso es bastante delicado. Yo creo Mire, señor. eso. Hoy proliferan por toda parte las clínicas veterinarias y los almacenes para venta de todo tipo de elementos para las mascotas. Eso está bien, pero hoy alguien me decía, se gasta más dinero en las mascotas que en los propios familiares que pasan hambre en las familias. Alguien me comentaba, decía, la abuelita no la van a visitar, pero andan paseando en un coche un perro en los centros comerciales. No sacan a comer un helado a la abuelita a un centro comercial porque se avergüenzan, pero compran un coche para sacar a pasear un perro. Doctor José Santos, ¿cómo le parece? No, yo siempre he tenido mi apreciación frente a ese tema, porque creo que hay ahí unos vacíos en el tema del ser humano. Creo que queremos llenar unos vacíos con el amor hacia los animales, y creo que eso no debería ser así. Yo en eso siempre he sido como, adoro los animales y los trato como animales. Es que es lo que yo creo que me entiendan, porque van a decir, ay, este es un sinvergüenza, degenerado. No, nada que ver. Vaya, lleve el animalito y déjelo ser animal y verá cómo es de feliz. El domingo me veo una serie, una película cortica, don Javier, me pareció muy interesante, donde llevaban por allá como a un retiro fuera de la ciudad a las personas que tenían mascotas y que de pronto no eran capaces de controlar las mascotas. Y el ejercicio que hacían allá es una especie de comedia, pero eso siempre tiene un fondo que hay que analizarlo. Y el problema que decía él que tenían los perros era el problema que tenían los humanos. Es decir, el humano buscaba cubrir en el animal, ¿cierto? Soltar en el animal los problemas que tenía el ser humano como tal. Entonces él les hace la terapia y les hace ver que los perros no tienen ningún problema, que los perros no sufren de estrés, no sufren de nada, sino que no son agresivos tampoco, sino que lo que el perro está asimilando es lo que usted le está transmitiendo al perro. Y entonces yo les los dejo ahí de tarea a todos. Vaya, miren quiénes tienen perros pitbull, vaya, miren quién tiene perros de ese tipo de razas que son agresivas. Y dígame si la personalidad de los que generalmente tienen ese tipo de perros también no asemejan como una personalidad agresiva. Ahí se los dejo de tarea y llévenlo a todas las demás mascotas, y revisen a ver qué relación hay entre lo que manifiesta la mascota y el tipo de personalidad que puede tener la persona que tiene ese perro. Ahí se los dejo de tarea porque me parece que es bien interesante, don Javier. ¿Cuál es su mirada, doctor? Ahora que dice José sobre una anécdota, recuerdo que una vez en la universidad una niña no fue a un parcial. Entonces, pues en la otra clase yo le dije, venga, es que usted no va a irme al parcial, tiene que presentar supletorio. Pues le pregunté si tenía alguna calamidad doméstica o algo así, me dijo, sí, profe, es que se murió nuestra perrita en la casa.
entonces estamos haciéndole el duelo y estamos haciendo como las vueltas, no sé si es para cremarla, no sé, para hacer qué, entonces estamos haciendo como esas vueltas, entonces por eso no pude venir al parcial. Pues yo me quedé así, yo le dije, bueno, entonces vaya, pague el supletorio porque pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que hay en estos días que estuve de viaje, íbamos un grupo y había una persona que era, pues decía que no alquilen el caballo, no se monten el caballo porque eso es matar habían burros, caballos para alquilar, para uno montar, entonces que no monten en eso porque eso está promoviendo yo no sé qué, bueno, y los señores tienen los caballos ahí para alquilarlo porque pues eso es como la vida de ellos, como el ingreso que tienen para eso, entonces que no alquilen esto, que no monten en esto, que no hagan esto, para un señor tenía pues unos pájaros y que no tomen las fotos con los pájaros, entonces pues una cosa es cuando usted pues tiene esas creencias y usted sigue eso, pero también inculcarle a las demás personas que no hagan esto ya es como meterse un poco también en la vida de las demás personas, a decirle no haga esto, no haga aquello, porque es que es mi apreciación. No, yo creo que cada uno en su sentir hace las cosas como debe ser y como mejor le parezcan, sin afectar pues a los otros, pero yo creo que cada uno tiene libre pues, para tomar sus propias decisiones, ser libre en eso y no ir como, es que todo, yo recuerdo a esa persona y a la final se va volviendo como muy maluco dentro de ese grupo porque ya usted va a hacer algo y entonces no, es que no haga esto porque es que los animalitos, que yo no sé qué, que yo tenía una culebra en la casa que era el que se tragaba, yo no sé qué comía, bueno, infinidad de cosas, entonces yo creo que vamos como desproporcionando una forma desproporcionada los conceptos y los afectos hacia los animales. Sí, señor. Quise meterme un poquito... Que queremos, yo le decía, queremos humanizar los animales y estamos animalizando los humanos, don Javier. Sí, muy triste ese pedacito. Yo traje a colación el tema porque, pues, a propósito de los amigos con los que a veces nos reunimos y a veces nos tomamos un café, ¿cierto? Y comentamos de muchas cosas y sentados en un centro comercial, pasó por delante de nosotros un par de personas con 2 coches, pensábamos que llevaban niños y llevaban perros. Entonces alguien comentó, mire, ¿ustedes los conocen a ellos? No. Dijo, mire, la abuelita de ellos la llevaron a un ancianato porque no tenía quien la cuidara en la casa. Mas, sin embargo, terminaron cuidando perros y sacándolos a pasear al centro comercial en coche. Uno se queda como sin palabras en esta situación. Por eso mencionaba el tema con respeto. Y es muy frágil el tema, don Javier, que es que ese es otro, usted no puede tocar el tema por ahí. Ese comentario de ustedes tiene que ser ahí cerradito, lo escucha otro y se arma porque nos volvimos muy sensibles. ¿A usted qué le importa? Es mi plata. Sí, termina uno regañado. ¿Usted para qué se mete en mi vida? Usted preocúpese por la suya, deje que mis perros, y yo mi plata y mi trabajo y lo que yo he ahorrado es para dedicárselo a mis perros y a nadie le importa. Puede ser una reacción de ese tipo de personas. Es un problema ontológico del ser. Sí. Ontológico del ser, una necesidad del ser es ontológica y lo hemos estado trabajando, don Javier, y ahí está el quid de todos estos comportamientos humanos. No tenemos claridad sobre cuál es la esencia del ser. Yo como persona, como ser humano, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que sea hombre, que sea mujer, que sea adulto? Que no nos enseñaron eso es un tema de escuela, don Javier, se llama la ontología y trabaja lo que es la necesidad de entender qué es el ser, don Javier. Otro amigo, doctor Ernesto Echeverri, comentaba que algunas personas contratan los servicios de esos colegios que tienen preescolares todo el día y van y parquean los niños en esos desde las 6, 7 de la mañana, ¿cierto? Dejan los niños hasta las 4 o 5 de la tarde, pero el resto del tiempo lo dedican a llevar el perro a baño, a peluqueada, a que les arreglen las uñas spa se llama, Javier, spa. Al spa, ¿cierto? O sea, no se preocupan
de los hijos, porque les entregan a un tercero la responsabilidad de educarlos y brindarles cariño y amor, pero les reemplazan ese cariño y amor por entregárselos a los animales, doctor Ernesto. Sí, no, sí, señor director, es que ocurren casos que... ¿Cosas se ven? Cosas se ven, pero eso es muy triste. Yo creo que, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea José, yo creo que vamos como tomando otros caminos en la actualidad, y ahora los que, ¿cómo es que llaman esos? Los se Terian. creen, eso, los Terian que creen animales, que creen perros, se creen Iván. Se creen tigres, o sea, se creen palomas, se creen de eso, todo. se creen de todo. Entonces yo creo que eso hay una desproporción y hay que ser muy respetuoso. Yo respeto claro, mucho claro. todas esas creencias, todo lo que la gente, pues eso es la personalidad de cada uno y es el conocimiento que ha adquirido durante toda su vida y es la expresión de lo que quiere ser. Pienso yo, cuando usted actúa eso es porque es la expresión de lo que usted quiere ser. Entonces, pero yo creo que eso es muy respetable para lo de las mascotas, para las personas que quieren, bueno, infinidad de cosas que se están sucediendo en este momento, señor director, y pues ahí estamos viendo las cosas, no sabemos más adelante qué puede venir, todavía estamos esperando a ver qué, porque todos los días aparecen, como dicen por ahí, es la tendencia, entonces la tendencia es que todo el mundo se va uniendo a eso y todo el mundo va creando como una ola en el cual eso de tendencia ya se vuelve costumbre, ya se vuelve cultural y a la final todos vamos aceptando como eso. Bueno, voy a cerrar allí y no creo que tenga ninguna conexión, pero me llamó mucho la atención la noticia, no sé si ustedes la vieron, de los dos niños de 5 y 8 años que murieron dentro de una nevera. A uno le llama mucho la atención una noticia de esas y dice, bueno, hasta dónde la responsabilidad de los padres, los tutores, de los hijos de los niños, cuando comentaba de que la gente va y parquea y le entrega a los profesores, a las escuelas y a los colegios los hijos para que los eduquen, ¿cierto? Y después reclaman que fue en el colegio donde aprendió todos los males el muchacho y en la escuela. Uno dice, venga, ¿dónde están esos padres que tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, que permitieron que se escondieran en una nevera y ahí murieran dos niños, doctor Ernesto? Yo sí oí, señor director, la noticia, muy impactante por ver dos menores de edad, pero yo creo que hay que mirarlo, yo lo miro desde la óptica, pues ahí no dijeron si los padres trabajan, si estaban en la casa, si no estaban en la casa. No, que salieron a hacer una vuelta. Sí, entonces digamos, es la responsabilidad que se tiene frente a eso. Uno nunca se va a imaginar que los hijos cuando quedan en la casa se quedan jugando y uno no sabe, pues que, ya sé, hay otros van y esculcan tanto y encuentran si el papá o alguien tiene un arma y hasta empiezan a... ¿Y qué ha ocurrido? Que disparan un arma y matan a un hermanito o algo así. Pero entonces yo creo que ahí hay algo muy esencial y que se ha visto, y yo creo que es, en este último siglo que lo que estamos viviendo es que por las condiciones y las necesidades sociales que tienen los diferentes hogares, ¿no es cierto?, para sostener los hijos, muchas veces tiene que salir el papá y la mamá a trabajar. Y muchas veces bajo esas circunstancias es que uno ve, como lo plantea usted, señor director, que tienen que, digamos como por una obligación, ir y dejar el niño de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Yo en el sitio donde vivo paso por donde hay por la mañana donde hay una cosa de bienestar, de eso de los niños, de los bebés, no sé cómo llamará eso, pues centros de atención, bueno, igual. Y la cantidad de personas que dejan ahí los bebés, que son niños de 2, 3 añitos, pues son bebecitos. Y yo digo, ¿cómo se puede uno desprender todo un día, ¿no es cierto?, de su hijo y dejarlo al cuidado de otras personas que usted no tiene ni la menor idea de quiénes son, ni la menor idea. Entonces, bajo esa circunstancia, y es porque tienen que cumplir
digamos, están pagando una cosa, están pagando, la señora tiene que trabajar, el señor tiene que trabajar, salen desde por la mañana, no van ni a almorzar porque horas extras a mediodía o recargos en la noche, entonces hacen turnos más largos para que les lleguen más recursos. Yo creo que eso es algo que se está viendo en este momento. Y yo creo también, señor director, ahora que usted planteaba que muchas personas salen y pasean sus mascotas, digamos, es también la tendencia y algunas estadísticas que han salido durante el último año, la baja en la tasa de natalidad en el país. O sea, ya los muchachos no quieren pues tener hijos, no quieren tener bebés y va bajando esa tasa de natalidad. Y muchas veces, creo yo, puede ser que esté equivocado, una de las formas o reacciones para no sentirse y suplir como ese vacío de los hijos de pronto es adoptar una mascota. Entonces ahí es donde yo tomo lo que dice José, es como humanizar eso en el sentido de que queremos como todos compartir, que mi niño, mi niña, bueno, bajo esas circunstancias, entonces creo que son fenómenos que unos van arrastrando a los otros, bajo esas premisas, entonces ya, bueno, adoptemos una mascota porque esa es la que es, y entonces lo van tratando, como usted bien decía, señor director, lo llevamos al centro de belleza, lo llevamos a yo no sé qué, al entrenamiento, a la sala de recreación, lo llevamos del paseo, porque es que vamos a ir a pasear con el bebé. Entonces, bajo esas circunstancias es que uno, creo yo que de pronto puede ser una salida o un escape que tienen estas personas, porque no digamos que sean los jóvenes, también las personas adultas, ¿no es cierto?, de mayor edad también, muchas veces por la misma soledad que tienen. Pues tienen una familia, pero su hijo trabaja allá y la hija trabaja por otra parte, o en otro país, o en otro departamento, o en otra ciudad, y se sienten muy solos. Y una cosa es que buscan en los animales como una especie de apego, de cariño, de afecto, para que cuando lleguen, pues, digamos, al apartamento puedan tener al menos alguien que salga y le mueva la cola y le diga, bueno, aquí estoy, y que se puedan entretener ahí. Yo creo que son diferentes circunstancias, diferentes miradas que se tienen que dar frente a este tema, y muy respetable absolutamente para todos los que tengan mascotas, los que tengan que dejar los hijos por la necesidad, porque yo creo que si yo no tengo necesidad de tener unos recursos financieros, pues lo esencial es que yo me quede pues con los hijos. Nuestros padres, José, y usted, señor director, usted sabía que todos estamos en la casa, íbamos a la escuela, de la escuela íbamos a la casa, estaba la mamá, el papá trabajando, eran otras circunstancias y otras formas, ¿no es cierto?, de apreciar la vida. Hoy esta vida nos lleva a unas cosas que tenemos muchas necesidades que se van creando, tenemos el celular, tenemos el internet, tenemos una cosa, tenemos aquello, tenemos los equipos de fútbol, tenemos yo no sé qué, tenemos los entrenamientos, que una cosa, y eso es y todo eso, o sea, va desgastando a las parejas en el sentido de que tienen que tener más recursos para pagar. Es que está en clase de natación, entonces las clases valen tanto. Es que está en clase de patinaje, eso. Es que el niño está en el equipo de fútbol, listo. Es que van a ir a jugar a Pereira, entonces, pero el club no tiene los recursos, pero entonces cada padre aporte cierta cantidad de dinero para contratar un bus para que nos vamos todos. Todo eso es una erogación de dinero. Entonces yo creo que ahí confluyen muchas variables que posiblemente pueden estar incidiendo en todo esto que nosotros estamos tratando en este momento, señor director. Gracias. Bueno, no lo tenía como uno de los, sí, de los temas para el día de hoy, pero nos metimos en él. Bueno, no somos sí, es una opinión. Sí. Así como muy exegéticos en los temas, y cuando se nos presenta el conversatorio aquí lo podemos hacer con respeto por quienes claro, son amigos de los animales, y que tal vez inició cuando el doctor José Santos dijo que la tierra era sujeto de derechos. Pues es un ser vivo, es un ser vivo. Es un ser vivo, y eso es respetuoso. Tenía de entre los temas que quería que compartiéramos con nuestros compañeros de panel, para ustedes, amigos televidentes, porque hoy es 9 de abril, y hoy se conmemora, pues muchos años se conmemoró simplemente la muerte o el asesinato de Julio César Gaitán y el inicio de lo que se llamó el Bogotazo, y el inicio o la mecha que encendió muchos años de violencia en Colombia a partir de ese 9 de abril de 1948,
digamos que se generó una época de mucha violencia en Colombia a partir de ese asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, en la ciudad de Bogotá, que empezó con lo que se llamó el Bogotazo, incendios, atropellos, muertes, bueno, muchas cosas. Posteriormente se tomó esa fecha como para recordar y honrar a las personas que han sufrido los horrores del conflicto armado desde el año 48 hasta la fecha, y desde antes, porque pues digamos que no solamente fue el 9 de abril y todo lo que ha ocurrido en medio del conflicto armado que se ha sostenido en Colombia, que hemos tenido que vivir muchas generaciones en medio de la guerra. Hoy, digamos que se ha establecido esta fecha como una fecha para recordar y honrar a esas personas que sufrieron los horrores del conflicto armado y las víctimas. Se creó además una entidad, una institución para atender a las víctimas del conflicto armado, que es la Unidad Nacional de Víctimas, ¿cierto?, en el cual se les da apoyo laboral, apoyo psicológico, apoyo económico, se capacita a través de una red de entidades del Estado que forman, como la ESAP, como el SENA, como las universidades públicas. Bueno, digamos que se ha articulado desde el Ministerio del Interior este tema de las víctimas a través de la unidad de víctimas. Y pues muchas gentes hoy recuerdan solamente lo de la muerte de Gaitán, pero es una cosa que el doctor José Santos, doctor Ernesto, a uno mucho le llama la atención. Estas generaciones modernas, esta generación de estos primeros 26 años del siglo XXI, no tienen recordación de la historia del país. Uno les pregunta a los muchachos si tienen recordación de por qué el tema del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, y la gente no tiene ni idea de eso, no sabe quién fue Jorge Eliezer Gaitán. Perdimos de vista la educación y la historia de los colombianos en estas generaciones. No sé si ustedes tienen la misma mirada, pero creo que lastimosamente nuestra estructura educativa ha ido perdiendo de vista esto, y nosotros que nos formamos pues en el siglo pasado, creo que siempre nos recordaron nuestros profesores que había que tener presente todos los actos que vivieron nuestras generaciones anteriores para no incurrir en los mismos errores y no volver a repetir eso. Doctor Ernesto. Sí, señor director, creo que, perdón, pero yo ando como perdido con las cámaras, señor director, no sé cuál... No, mire para cualquier lado, que hay 5 cámaras ahí. Sí, es que como estamos estrenando aquí el nuevo set tecnológico, entonces... En todo caso, no vaya a preguntar cuál es mi cámara. No, yo sé que las cámaras son suyas. No, vea, señor director, nosotros que somos como de la misma cocha y por allá de la misma... Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaban geografía, historia, civismo, comportamiento y salud, principios de filosofía, infinidad de cosas. Nos enseñaban eso. Yo recuerdo que yo tenía que llevar en el cuaderno pintado en el mapa de Colombia los diferentes ríos, cómo era la división político-administrativa del país, las diferentes capitales a nivel de Centroamérica, de Suramérica, los ríos más largos del mundo, los nevados y todo. Yo recuerdo, eso nos tocó a todos nosotros hacer eso. Digamos, eso era algo bien interesante, y había 2 materias muy importantes que quiero traer a colación, que era civismo y comportamiento y salud. Y recuerdo que uno dibujaba el
la bandera del departamento, el escudo, los principios, el himno del departamento, el himno del municipio, te lo cantaba, habían lo que eran las famosas izadas de bandera, el civismo que era que le enseñaban a uno a proteger y a cuidar los bienes del Estado, los parques, absolutamente todo, que uno no podía pintar las paredes. Yo creo que eso se ha ido perdiendo en todo esto pues, que han dicho los expertos en educación y con los nuevos currículos que han salido y todos estos nuevos esquemas de educación en el país. Yo creo que eso se ha ido perdiendo un poco y yo creo que eso también es causa de lo que vemos hoy en día, muchas veces que no hay una orientación precisa para eso. Entonces, bajo esas circunstancias que no se tienen y que hemos perdido un poco la historia, el conocer la historia, porque uno tiene que ir conociendo la historia, a ver cuál ha sido la evolución para ir tomando como las expectativas que se dan. Y frente a eso, creo que quiero hacer una acotación muy corta, si me lo permite, señor director. En estos momentos están aquí en el departamento del Quindío, es que construyendo la perspectiva del Quindío 2050. 2050. Los mismos de siempre. Los mismos 50. Yo recordaba eso y qué noche, conversando con mi esposa, le decía, con un amigo, que yo creo que ustedes lo conocen, se llama Armando Rodríguez Jaramillo. Hace 25 años estuvimos en la Granja Bengala de la Universidad del Quindío hablando de los mismos temas y yo recuerdo que hace como 25, 28 años estuve con Armando una vez por ahí en una reunión y hablando de los mismos, que la perspectiva de hacer infinidad de cosas de ese estudio. Mire, en estos días estuve leyendo un artículo y la China planteaba y sacaba planes de desarrollo, de infraestructura tecnológico para 10 años. Y está totalmente, rebatieron todo eso y ya lo están haciendo cada 3 y 4 años. Porque la evolución de la economía, del desarrollo, de los conflictos que se dan, no dan para esperar usted 10 años en cómo va a reaccionar el país, sino frente a las circunstancias que están, cómo pueden ser los próximos 2 o 3 años y van tomando esas decisiones. Nosotros estamos planeando tenemos como un proceso de planificación y de perspectiva hasta el 2050. Entonces creo que si nosotros desconocemos la historia, no sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, pues entonces es muy difícil construir algo hasta el 2050. Podemos traer, yo sé que ahí vinieron unas personas expertas de la CEPAL, del ILPES, personas que tienen, y yo sé que esa institución tiene mucho conocimiento sobre eso, pero si seguimos planificando, ¿no es cierto?, y desconociendo la historia y el efecto que ha traído los diferentes desarrollos económicos que nosotros hemos tenido en el departamento, y si siguen las mismas personas que van a estar ahí, le cuento que no es falta de voluntad de la CEPAL, sino que los procesos no se han dado. Usted, señor director, y José, yo sé que también ha estado participando en Quindío 2020, en la perspectiva de Lleno del Eje Cafetero, tenemos como 3 planes de desarrollo turístico, un plan de alimentación, un plan de yo no sé qué, el cuidado de los parques, el plan Quindío, o me parece que es Armenia, sostenible, competitiva, que es una cosa como de Findeter, infinidad. Esos planes están ahí durmiendo el sueño de los justos. Entonces, bajo esas circunstancias, si nosotros no conocemos la historia, cómo viene el departamento, si nosotros no conocemos la historia, cuál es la historia del departamento, cómo ha sido y hacia dónde puede evolucionar, sino que partimos de cero y tenemos una perspectiva al 2050, creo que no vamos a llegar, pues no vamos a tener un fundamento claro de eso. Lo otro, lo que usted dice de la violencia en el 2000, en la muerte de Gaitán, de Jorge Eliezer, creo que fue para mí es una opinión muy personal, es una de las épocas más nefastas para el país, porque se creó una guerra sin sentido, porque los liberales matan a los conservadores y los conservadores matan a los liberales, es una explosión y a la final la solución fue peor que el mismo conflicto que se estaba dando, porque nos dividimos el país para los liberales y conservadores con el Frente Nacional, y yo creo que eso fue perverso, porque ahí yo creo que hubo un atraso esencial en el desarrollo del país.
Entonces, bajo esas circunstancias es que hoy podemos ver ese atraso del país en los diferentes territorios nacionales, porque perdimos casi 16, 20 años de nuestro desarrollo porque nos lo repartimos entre los liberales y conservadores, ¿cierto? No, estábamos, cada uno tenía su periodo fijo. Entonces yo creo que hay cosas que se van moldeando, y bien lo planteaba usted, señor director, a través de la historia le sirve a uno, ¿no es cierto?, como decía José en la presentación y en el saludo, para que tomemos mejores decisiones, ¿no es cierto?, comentarios que hacemos aquí para tomar mejores decisiones, y yo creo que eso es una realidad que estamos viviendo, es el desconocimiento de nuestra historia, nuestra geografía. Si usted le pregunta a un muchacho en este momento, bueno, ¿usted sabe cuál es, de dónde es? Al Amparo, del Pendón, ¿qué es eso? No, ni idea, hermano, ni idea, porque tienen un desconocimiento total de eso. Muchas veces los antioqueños, señor director, tienen más ese arraigo, como son más cerrados hacia lo que es Antioquia, ¿no es cierto? Y tienen como una perspectiva de mayor empuje, de mayor emprenderismo, porque quieren como su territorio. Muchas veces hay otros territorios que son Bogotá es una tierra de nadie, porque a Bogotá le llega absolutamente gente de todas las regiones. El bogotano yo creo que son muy poquitos, porque le llega gente de todas las regiones. Entonces yo creo que hay muchas circunstancias que se pueden ver ahí, señor director, y que metí una cosa con la otra, pero como era para explicar un poco pues, la violencia y todo eso, y las condiciones en las cuales estamos en la actualidad. Muchas gracias, doctor Ernesto, por sus comentarios sobre este tema del 9 de abril y la recordación que tenemos los colombianos, o que debemos tener los colombianos, sobre el conflicto y sobre las víctimas. Doctor José Santos. Don Javier, mire, yo diría que ese 9 de abril, yo diría que fue el primer gran estallido social que hubo en Colombia. Y les traigo la palabra de estallido social porque hace muy poco tuvimos uno muy similar, sino que no hubo una persona, una cabeza visible frente a esa situación. ¿Y por qué se dio ese estallido? Por la forma en que había una exclusión total de la mayoría de la población frente a lo que es el tema de deberes y derechos, el tema de equidad y de igualdad, que es como tiene que funcionar el Estado. Es decir, para esa época el Estado estaba bajo unos dominios tradicionales de unos grupos, y el grueso de la población era totalmente excluida de las decisiones y de los beneficios del Estado, que fue donde el señor Gaitán, con su visión liberal es muy asimilar al tema de las libertades de los individuos, y es lo que hay que hacer, pues se rebeló ante el statu quo del momento y dijo, venga, ¿y entonces el resto del pueblo qué? Los derechos del resto del pueblo, ¿qué? Las necesidades del pueblo, ¿cómo las vamos a solucionar? Y empezó a hablar de derechos, empezó a hablar de equidad, empezó a hablar de igualdad, y el statu quo del momento dijo, no señor, este país es de nosotros y seguirá siendo de nosotros. Y lo sacaron del camino a la presidencia, porque eso despertó mucho interés en la sociedad de entender el tema político y del tema de gobernanza en un país. Entonces, al sacarlo a él de la competencia por el manejo del país, pues volvieron y siguieron ellos en su histórico manejo perverso que han dado del país, y a partir de ahí surgieron, algo que nadie le cuenta a los muchachos, los grupos armados en Colombia. Es decir, si por la vía política, que es la democracia, no podemos participar en las decisiones del país, entonces hubo unos muy berracos, me parece a mí que es gente con mucha visión, que se fueron al monte y se empezaron a enfrentar a la fuerza del Estado de una manera diferente, equivocada, pero de una manera diferente, para buscar esos derechos y todo lo demás. Entonces ahí surgieron los movimientos insurgentes como tal. No el M-19, porque el M-19, que es 19 de abril, nació fue por allá en el 70, bajo otra de esas perversidades de los que han manejado el país, que pasó en 1970, y fue el robo de las elecciones que hizo el señor Misael Pastrana, del otro competidor que estaba esa vez en la contienda. Ahí nació ese otro movimiento 19 de abril. Es decir, que los movimientos revolucionarios han nacido a partir de que no se deja que la democracia llegue a todos los ciudadanos en Colombia. Y seguimos todavía como con esa problemática como tal, don Javier. Que no conocemos la historia, que no la han contado, y ahí hay dos procesos.
Apenas ahora en este periodo volvió a ponerse la clase de historia obligatoria en los colegios, porque don Javier, curiosamente, lo habían sacado del pénsul académico de los colegios, la clase de historia. Pero una cosa es la historia y otra cosa es cómo nos la cuentan, que es el otro gran problema que tenemos, don Javier. No es tanto que nos hablen de historia, sino de y cómo nos cuentan la historia, ¿cierto? Cómo nos van a vender el cuento de la historia. Hoy, don Javier, lo que a mí más me preocupa hoy de la vida, en la comunidad, en la sociedad, en el mundo, es la guerra de desinformación que existe, don Javier. A mí es la guerra que más me preocupa hoy, por encima de las bombas de Ucrania, por encima de las bombas de Gaza, porque esa desinformación en esa guerra que estamos hoy, don Javier, es lo que nos tiene a nosotros, que cuando uno está por ahí en la calle, usted tiene que tocar los temas de una manera muy suavecita. Usted no puede poner como los puntos sobre las íes, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el que está enfrente, y yo no sé cómo va a reaccionar el que está enfrente, porque yo no sé qué información es la que ha tenido él y que ha asumido en su cabeza. Entonces, cuando estamos en una guerra de desinformación, que ojo, es un derecho constitucional, artículo creo que es el 27 o el 29 de la Constitución, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a recibir información veraz, ¿cierto? Y oportuna, y eso hoy lo viola todo mundo, es una cosa impresionante, don Javier. Por eso le digo yo que la guerra que más me tiene preocupado hoy es la guerra de la desinformación tan berraca que hay. Y esa desinformación tiene un propósito, que ninguno de nosotros entendamos cuál es la realidad. Entonces nos venden, nos meten miedo, nos meten temor, nos venden ilusiones, nos venden una cantidad de cosas. Como no leemos, como no consultamos, como no estudiamos, entonces yo me quedo con lo que me parezca más sencillo y de ahí no me muevo, y eso hace entonces que la confrontación social cada vez la estemos viendo más agudizada, la estemos viendo más radical y no permitamos entender estos ejercicios como tal. Ese 19 de abril no lo hemos cerrado. Para José Santos eso no se ha cerrado, y les voy a dar un ejemplo. Seguimos con grupos insurgentes, seguimos con una cantidad de derechos que todavía es un problema para que la gente acceda a unos derechos básicos, cumplamos con unas funciones que tenemos como Estado, nosotros como ciudadanos, tenemos una pelea que se sigue dando entre unos grupos de interés que quieren dominar el país y hacer las cosas solamente para favorecer a unos grupos de interés. Entonces, el 9 de abril... todos los días en Colombia lo seguimos viviendo, no en la forma violenta que se dio allá, que fue un día, sino que hoy lo vemos, y esta semana hablaban, 50 y no sé cuántas masacres siguen habiendo en Colombia, ¿cierto? Eso es lo mismo. Lo que pasa es que ya no se está dando en un día, sino que se da todos los días. Hoy mataron a 5, mataron a 3, secuestraron a 1, robaron a otro, se robaron una plata del erario público, se robaron otro. Seguimos en la misma pelea, y es porque como ciudadanos todavía no nos hemos empeñado en entender. Yo les hago una invitación, pongámonos a leer la Constitución, léase en la Constitución del 91, no tienen que hacer más para que empezamos a entender cómo es nuestra vida como ciudadanos y cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos, que hacemos parte de una república que se llama la República de Colombia, don Javier. Sí, señor, cada uno tiene su mirada sobre este tema que quise poner sobre la mesa del 9 de abril. Uno como conmemoración de la muerte violenta de un líder, en su momento Jorge Eliezer Gaitán, del Partido Liberal, además porque fue muerto por una persona que le fue a pedir empleo y no le dio el empleo y decidió matarlo. Juan Roa Sierra, usted no sé si se acuerdan el nombre. Roa Sierra, sí. Juan Roa Sierra. Que la misma comunidad lo descuartizó, sí, lo mató. Muchos años se trataba de investigar las razones por las cuales o quién lo había mandado a matar, y se terminó por un pariente cercano diciendo que fue una cosa eminentemente personal, que le fue a pedir a Gaitán que le diera trabajo, que le diera un puesto, y no se lo dio y decidió matar a Gaitán. A partir de allí pues se desató una ola de violencia. Hoy rescatamos que esta fecha sea dedicada a la solidaridad, a la recordación con las víctimas, muchísimas, de toda índole,
en esta guerra fratricida que hemos tenido que vivir desde mucho antes. Digamos que a partir del año 48 se recrudeció, pero que desde la guerra de los 1000 días Colombia hemos vivido en medio de un conflicto. Bueno, quería traer también esta fecha, como esta llamar la atención de la convocatoria que están haciendo algunos líderes de los municipios a Calarca para hacer una protesta. Los propietarios de predios en el departamento del Quindío contra el catastro multipropósito. Es un tema muy delicado, ¿cierto? Un tema bastante espinoso. Así se está convocando por unos líderes de los municipios de Armenia, Montenegro, Quimbaya, Calarcá y Circasia, igualmente de Finlandia, de Salento y de otros municipios. Están convocando al sitio de Versalles en la vía de Calarcá La Línea para protestar por el aumento desmesurado en los avalúos catastrales realizados recientemente por las empresas Masora y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por supuesto, aquí hay un tema que aún los expertos están intentando aclarar cómo en algún momento apareció la empresa Masora aquí en el departamento del Quindío y terminaron los alcaldes contratando con ellos esa actualización catastral, y igualmente las fallas en la estructura de la actualización catastral que ha desatado una furia en las comunidades contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que debería ser un poco más pausado en ese tema, pero se ha notado que los aumentos en los avalúos catastrales han subido hasta el 5000%, lo que impacta directamente al bolsillo a la hora de pagar el impuesto predial. Doctor Ernesto. Bueno, creo que frente a eso de la actualización catastral, quiero remontarme como un poco, ahora que hablamos de la historia, cuando se planteó la descentralización del país y la elección popular de alcaldes y después de gobernadores, a los municipios, pues se les dijo, ustedes van a manejar los recursos, van a tener unos recursos, y los dos principales recursos que ustedes van a tener va a ser el impuesto predial, antes se llamaba predial y complementarios, pasó a ser predial unificado, y el impuesto de industria y comercio, y de ahí pues hay otros impuestos que cobran dentro de los municipios, me parece que son como 25, 26 impuestos que están pues dentro del estatuto tributario municipal, en la mayoría de los casos. Y cuando se presentó ese proceso de descentralización, se les dijo a los municipios que tenían que realizar cada 5 años la actualización catastral, pero se les dijo que lo tenían que hacer, pero las actualizaciones catastrales valen un poco de plata. Eso no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana. Pero nunca quedó dentro de la ley que si un alcalde no hacía la actualización catastral podía tener dificultades o podía someterse a diferentes investigaciones de carácter disciplinario por la Procuraduría, por la Contraloría, porque había un detrimento patrimonial porque no cobraban los impuestos. Entonces, de esa época para acá, estoy hablando más o menos 86, 88, 90, acá algunas ciudades habían hecho algunas actualizaciones catastrales, muy por encima, otras ciudades no tenían, y los municipios menos hacían actualizaciones catastrales, tanto en el sector urbano, y no vamos a hablar de lo rural, que lo rural nunca se tocó absolutamente para nada. Lo que se planteaba ahora era hacer las actualizaciones catastrales para que los municipios tuviesen un mayor ingreso. Pero cuando usted ve, voy a colocar un ejemplo acá, por la avenida Bolívar, hace 10 años, ¿no es cierto?, la mayoría podrían haber sido casas, y hoy vemos que en su gran mayoría esas casas se convirtieron en locales comerciales, sacando locales comerciales, en el segundo piso colocan almacenes, bueno.
La ley estipula que cuando usted va a hacer una reforma a su vivienda, lo primero que tiene que ir es a solicitar un permiso a planeación para hacer esa reforma. Pero como se volvió costumbre y es de carácter cultural, nosotros nunca hacemos eso, siempre pasamos por la faja eso, señor director. Entonces yo hago mi reforma, hago acá, o en mi barrio le echo otro piso a mi vivienda, nunca solicito permiso absolutamente de nada. Entonces lo que en mi iniciativa, en un comienzo, mi casa tenía 50 metros cuadrados, ahora posiblemente puede ser de 120. Pero frente a los registros que existen en planeación y al IGA, entonces no existen sino 52 o 54 metros, lo otro no aparece absolutamente por ninguna parte. Entonces eso era lo que tenían que hacer los municipios cada 5 años, actualizar todo eso, pero eso es muy difícil. En un municipio como Armenia eso vale una infinidad de plata, no sé, y eso tiene que tener personas muy capacitadas, porque es que cuando usted llega a una vivienda y hay una modificación, entonces ya se tiene que modificar el perímetro construido, cómo está, si tiene absolutamente cuál es el uso del suelo, si eso es comercial, industrial, va a ser para servicios, si hicieron una bodega, se permite o no se permite. Eso tiene muchas implicaciones, creo que de carácter jurídico. Ahora lo que se está haciendo y se hizo, yo vivo en Circasia y hubo una actualización y a mí en el predio eso se pegó una disparada supremamente impresionante, impresionante. Allá fueron, midieron tal cosa, el muchacho me dijo, listo, ya está, y bueno, hasta luego. Ni se demoraron, si demoraron 5 minutos fue mucho, y eso fue la actualización catastral que me hicieron a mí. Eso lo digo porque yo estuve presente, porque en una reunión que se hizo en la vereda, dijeron, tal día vienen las personas que van a hacer la actualización catastral, fueron 2 muchachos, eso fue lo que hicieron, midieron, anotaron ahí, firme acá, yo firmé en las dimensiones, y eso fue todo lo que se hizo. Entonces yo no sé cómo en fincas donde tienen galpones, donde tienen o zonas industriales, hay también otras zonas de producción de agua, de hielo, todo. Muchas empresas existen también por la vereda, no sé cómo harán esa actualización. Es que se disparó, sí se disparó, porque fue recoger todos esos años, tenerlos acá y entonces empiece a pagar. Y usted sabe, yo estoy hablando del sector rural, el sector rural ha sido muy golpeado en este momento. Si usted, señor director y José, hablan con gente que tengan propiedades rurales, que tengan fincas, dice que ya no es productivo, ya no es rentable tener una finca, porque los precios de los insumos, sobre todo un problema grave que hay es conseguir mano de obra para que trabaje en la finca. No hay recolectores de café, ya no se puede tener un recolector de café, los que hay por la vereda mantienen ocupados y entonces bajo esa circunstancia, entonces si no es rentable y usted tiene una finca y le subieron y tiene que ir a pagar 1 millón, 2 millones de pesos, un señor de una finca, ¿cómo va a sacar 2 millones de pesos si a duras penas está subsistiendo con ese ingreso que está recibiendo? Pero lo tiene que ir a pagar, porque así, entonces ahí dijeron que uno podía ir a hacer reclamaciones a eso, yo fui me tocó en Circasia, yo fui y la oficina ya no está, que la habían trasladado y yo no voy para allá. Entonces, ahí se van pasando las cosas. Entonces, digamos, yo sé que el Comité de Cafeteros hizo una reunión también con todos los cafeteros para explicar lo que se venía, cómo fue la actualización y todo. Yo no pude, pues por asuntos laborales no pude asistir, pero sé que el comité estuvo como interesado en ese asunto y creo que ahora es muy desproporcionado frente a eso. No sé, porque es que la actualización catastral es solamente de la vivienda. Es que yo creo que la actualización catastral debería ser también sobre todo el predio que usted tiene. Y lo digo porque, señor director, porque usted tiene una finca de 100, 200 cuadras y está pagando el mínimo, pero le están cobrando es por la casa, no por el predio. Y el predio tiene que ser absolutamente todo, si es productivo, si no es productivo. Yo recuerdo que en el gobierno de Juan Manuel Santos se presentó un proyecto de ley para que el impuesto predial unificado que pagaran las fincas o los predios rurales fuera por productividad y no por extensión. Usted tiene una finca de 200 cuadras y si está siendo productiva en las 200 cuadras, paga un mínimo del impuesto, paga un mínimo. Pero si usted tiene una finca de 200 cuadras y tiene 5 cuadras solamente produciendo, pues entonces el impuesto va a ser mucho mayor porque tiene un lucro cesante que no está produciendo.
esa propuesta no duró mucho en el Congreso, sino que se hundió, pero a mí yo creo que dentro de la historia de las propuestas que ha habido para la reforma en el catastro y en el recaudo del impuesto predial, creo que esa era una buena iniciativa, que toda la gente empieza a producir, ¿cierto? Pero ahora uno que tiene una propiedad pequeña, todo eso, pero eso está muy difícil porque usted tiene que luchar contra el clima, tiene que luchar contra las plagas, tiene que conseguir la mano de obra. Usted no, en la finca usted no le pone el precio al producto, sino que vienen y le ponen el precio al producto. Y le dicen, no, es que el plátano amaneció hoy a 700 pesos y listo, hay que venderlo. Usted no puede decir, no, venga dentro de 15 días a ver si ha mejorado el precio. No, eso tiene que sacarlo usted, señor director. Si usted tiene habichuelas y tiene tomate, eso lo tiene que sacar porque son productos de pan coger de 90 a 120 días y eso hay que sacarlo inmediatamente porque si no se deteriora. Entonces creo que frente a eso de la actualización catastral, tanto en el sector urbano, y hablo tanto en el sector rural, hasta, bueno, en el sector urbano, yo sé que también está afectando mucho a la gente, pero en el sector rural la está afectando más porque las personas que tienen estas propiedades y viven allá, se les está cobrando de una forma desmesurada. Debería haber sido digamos, un proceso de 4 o 5 años para ir ajustándole ese valor hasta que los 5 años vaya y se normalice, no de un día para otro. Entonces creo, señor director, esos son, y no sé cuáles serán las empresas que están haciendo. Hablo de la visita que me hicieron a mí en la actualización catastral en el predio en que yo vivo. La tierra, el tema de la tenencia de la tierra, y eso se confluye en el tema del uso del suelo. El uso del suelo, don Javier, eso está punto 1 del Acuerdo de La Habana. Hay que actualizar el catastro en Colombia, pero no como lo hicieron, que fue avalúo catastral, sino que eso tiene un nombre que de ese nombre es el que no hablamos, y yo les quiero hablar de eso. Se llama catastro multipropósito. Multipropósito, y está en la norma y está definido, y ese fue el propósito de hacer la actualización catastral. No era ponerle valor solamente a los predios como tal, actualizarlos, sino y qué está pasando con el uso del suelo. Porque hoy las guerras que continuamos viendo en el mundo es por suelo. Es exactamente lo mismo patrón que ha sucedido históricamente. ¿Cuál era el propósito del catastro multipropósito? Vamos a hacer una evaluación, porque está en el punto 1 de La Habana, y acuérdense que el problema en Colombia ha sido el tema de tierras, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es que está desde el punto de vista físico, jurídico y económico el uso del suelo en Colombia. ¿Qué tiene que ver el tema físico? ¿Qué tipo, qué calidad de suelo es el que tenemos en Colombia? Tanto el suelo urbano como el suelo rural. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas características físicas del suelo, es que yo tengo que ir definiendo desde la política pública cuáles son los usos que le debería dar y cuáles no. ¿Cuál es el tema jurídico? Físico-jurídico es, ¿y quién es el dueño de esa tierra? ¿Eso sí está titulado, no está titulado? Y póngale cuidado, don Javier, apenas terminando el año pasado, lo firmó recién ahora el presidente, la Jurisdicción Especial Agraria. Pero el marco general, nos falta la norma que reglamente la implementación de la jurisdicción agraria y tengamos una parte de la rama judicial nomás solucionando este problema de catastro multipropósito, el tema jurídico. ¿Quiénes son los reales dueños de la tierra? ¿Quién es el que debe tener ese título para poder con él negociar cuáles son sus obligaciones con el Estado, para poder que él lo asimile? Y ustedes saben que aquí el tema de despojo, de desplazamiento, de baldíos, de una cantidad de cosas, todavía uno abre los periódicos y todos los días se encuentran noticias en ese tema. Entonces ahí vamos también retrasados. Y en el tema económico es, dependiendo de lo físico, lo jurídico, cuál es el aprovechamiento que estamos haciendo de ese suelo. ¿Realmente estamos haciendo el aprovechamiento del suelo que la sociedad necesita? Porque el suelo es el único recurso, o es de los recursos que son más limitados en el mundo, ¿cierto? El planeta es uno solo, y volvemos al tema del comienzo, el planeta es uno solo, y ahí tenemos que confluir todos, ahí tenemos que vivir todos. Y si no hacemos un uso eficiente del suelo, terminamos tirando bombas, matando gente, sacando colonias completas, porque otros creen que ese suelo es para unos intereses particulares y no la función social que cumple el suelo. Por eso estaba en el punto 1 de La Habana, don Javier, porque tiene que ver, solucionemos el tema de suelos. ¿Qué pasó con la implementación del catastro multipropósito? Que perdimos el horizonte de eso que dice la norma.
y nos dedicamos fue al avalúo catastral, es decir, seguimos en la misma tónica de antes, póngale precio al predio, acérquelo al precio del mercado y eso va a garantizar más ingresos para las alcaldías. Acuérdense que el principal fuente de financiación de las alcaldías es el impuesto predial. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues yo necesito que rápidamente, hay un error del gobierno de turno y fue que a través de un decreto dijo que los particulares podían hacer el catastro multipropósito. Le quitó la función que estaba definida específicamente para el Estado, a través del IGAT, para que pudiéramos hacer la función integral del uso del suelo. Claro, el privado, ni corto ni perezoso, hizo el curso que tenía que hacer en el SENA y contrató con los alcaldes y se fue y le cambió el avalúo catastral a los predios, que hace parte del proceso, pero que no es lo único, y entonces se terminó dañando el proceso del catastro multipropósito y lo que hicimos fue una actualización del avalúo catastral. Obviamente, al usted hacer el avalúo catastral, pues como la tarifa ya está definida en el estatuto tributario de cada municipio, pues si a usted se le subió el doble el valor del predio, pues el doble se le sube el impuesto, porque eso es porcentual, ¿cierto? Es una tarifa por 1000. ¿Qué dice o qué es lo que hay que hacer técnicamente? Yo sí estoy de acuerdo en que hay que actualizar el valor de los predios al precio del mercado, porque no nos gusta pues el mercado. Todos no hablamos de libre mercado y mercado y mercado. Pero que el predio haya capacidad de que alguien esté dispuesto a pagar 200, 300 millones, no quiere decir que la tarifa tenga que ser la misma. Eso tiene dos consecuencias en el tema del ingreso del Estado. Uno, cuando uno vende un predio, uno vende una propiedad, hay que pagar un impuesto que se llama la retención en la fuente, que tiene que ver con ganancias ocasionales. ¿Qué sucedía como estaba el catastro? Pues yo le pongo un valor predial bajitico a la casa, voy, hago el negocio, la casa está valuada en 50 millones, voy, hago el negocio, la vendí por 200 y pago el impuesto por 50 millones, porque allá el notario, él no tiene problema en decir que la transacción fue de 50. Y sobre eso estoy evadiendo impuesto, que se llama el impuesto de retención en la fuente por ganancia ocasional. Entonces, ahí se buscaba corregir ese problema de la evasión de impuestos por ganancias ocasionales. Pero el impuesto predial, que es la tarifa por el valor del predio, tenía que bajar. Y tenía que bajar, ¿por qué? Porque eso depende del uso económico que se esté haciendo del predio. Y con esto les termino, don Javier, porque me gusta mucho el tema, hemos estudiado mucho el tema, investigado mucho. Entonces yo tengo una vivienda de interés social. Yo vivo en un barrio en Armenia, en una vivienda de interés social que vale 80 millones de pesos. Eso desde el punto de... ¿Usted la vende por 80? No, vale 80 millones de pesos en el catastro, pongámosle así. ¿En el papel? No, en el avalúo catastral, que debe estar muy cerca al precio comercial, ¿cierto? Que es lo que se busca con la actualización del avalúo. Entonces yo pago la vivienda mía, que es de interés social, es una casita de un piso, dos alcobas, cocina, baño, sala y un patiecito de ropas. Y ahí vivo yo con mi familia. ¿Cuál es el beneficio económico que estoy obteniendo yo de esa vivienda? Estoy cubriendo mi necesidad básica de vivienda. Es decir, yo no la estoy explotando para una actividad económica diferente a cubrir una necesidad esencial, que es el derecho a tener dónde meter a mi familia. ¿Cuánto le cobro de impuesto predial a ese señor? ¿Cuánto le cobro de impuesto predial a esa familia? Le cobro lo mismo al de la casa de enseguida, que también es de interés social, pero que él le compró el derecho al que se ganó ese derecho, vive en el norte y la arrenda. Le doy el mismo cobro de impuesto predial al que vive en la vivienda de interés social, al que tiene una vivienda de interés social que alquila. Él, desde el punto de vista económico, ¿qué aprovechamiento está haciendo de esa vivienda, don Javier? ¿Sí me hago entender? Dependiendo del uso, del aprovechamiento económico, es que se calcula la tarifa del impuesto predial. Y eso yo no sé si es que no lo han discutido, don Javier, si es que no lo han hablado, creo que no, porque lo que hicieron fue, actualizamos el valor del catastro y sobre el del avalúo catastral, y sobre eso el impuesto obviamente se disparó. Si no quieren sino hacer eso por ahora, porque eso no cumple con lo previsto en el catastro multipropósito, lo que tienen que hacer los consejos municipales y lo que tiene que hacer la comunidad es ir al consejo municipal para que revisen las tarifas del impuesto predial. Si yo pagaba el 5 por 1000 y mi vivienda se dobleteó, pues la tarifa me la deben ajustar siquiera al 3 por 1000, para que no vaya a tener ese impacto económico que yo no voy a ser capaz de pagar, porque es que yo no tengo la vivienda para venderla. Pero el mercado sí hay unas presiones sobre el suelo, donde las ofertas llegan y se vuelven tentativas. Entonces, si yo voy a usar el suelo para un beneficio social y común,
el impuesto predial tiene que ser menor. Pero si yo lo voy a utilizar para sembrar piscinas o hacer chalés, don Javier, el impuesto predial no vale lo mismo, porque no está cumpliendo una función social directamente. Eso quería como dejárselo ahí, don Javier, en el tintero, porque es un tema muy amplio y creo yo que el error está en que nos centramos en avalúos catastrales y no en catastro multipropósito. Bueno, el problema es que el pecado lo cometieron los entes territoriales. Total. Pero terminan pagándolo los ciudadanos. Los ciudadanos. Total. Y entonces, a mí se me ocurre que es que acumularle esos errores al ciudadano es un error. Implica darle un golpe. Una cosita ahí ya que usted lo tocó así, don Javier. La economía familiar. Una cosita ya que usted lo tocó ahí. ¿A dónde se puede demandar eso? Eso hay que demandarlo, hay que suspender todos esos actos que se hicieron frente a la actualización catastral. Y le pregunto yo es, ¿a dónde se demanda o a quién se demanda? Porque es que hay una cosa bien especial ahora en Colombia y todo lo que dice el gobierno lo demanda y se lo tumban, ¿cierto? Todo lo que hace el gobierno se lo demandan y se lo tumban. Y estas atrocidades que está cometiendo en el territorio contra el ciudadano, personalmente yo no sé, don Javier, ¿a dónde se puede demandar que se suspendan todos esos actos que actualizaron el catastro hasta que se defina bien la discusión de cómo es que se va a hacer el cobro? Es decir, que se suspenda eso ya, porque es que la deuda fue automática que se generó, ¿cierto? A uno de una vez le llegó el recibo ya por un valor que uno dice, miércoles, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, ¿cómo se podría frenar eso? Porque si le frenan una reforma al gobierno, si le frenan un decreto, si le frenan un nombramiento, ¿cierto? Si le frenan inclusive a quién puede subir o no en el avión o quién lo puede visitar, ¿cómo no hay un espacio para frenar entonces la implementación del catastro multipropósito, como lo están haciendo? Porque está generando una gran problemática económica y social frente al uso y al aprovechamiento del suelo en Colombia, don Javier. Pues una mirada seria y precisa de lo que hoy estamos viviendo, no solamente en el departamento del Quindío, es Colombia, es Colombia entera. No nos preparamos para eso, no nos preparó el Estado, no nos educaron, no nos informaron. Eso es del 2019, ¿no? Esta norma del catastro multipropósito. Y pues el tema es el asalto al bolsillo. El asalto al ciudadano. El doctor Ernesto, el doctor José Santos, es que si bien ustedes dan las razones y podemos entender las razones legales de la norma, lo que uno no entiende es cómo los entes territoriales y los alcaldes, algunos por temor, otros por politiquería, otros de avivatos, se quedaron callados y hoy vienen a salir con... Pero imagínese usted, don Javier, usted es alcalde del municipio de Narnia. Usted tiene en su presupuesto que el principal rubro es el impuesto predial y usted recoge 100 millones de pesos allá en Narnia de 100 millones. Y le llegan con esta perla, mire, si actualizamos eso, esa vaina, usted no va a recibir 100, va a recibir 400. ¿Usted como alcalde le va a poner problema a eso? No, para nada. Pero usted no le pone problema y al consejo, el consejo le va a poner problema. Cuando un concejal se vende por un buñuelo, eso no le ponen problema. Entonces es la ciudadanía la que tiene que reaccionar. Pero si no entendemos bien dónde es que está el vacío, pues seguramente perdamos el ejercicio. Por eso me gustó mucho lo que usted dijo ahora de la huelga que va a haber de la manifestación. A las 10 de la mañana en Versalles, en Caracas. En Versalles, van a hacer un tema nacional, o sea, van a frenar la Panamericana para que se sienta el ruido nacional. Déjeme decirle, don Javier, estoy de acuerdo con esa gente, don Javier. Hay que hacer ese ejercicio. Y hay que modificar la norma. Y hay que tumbar en este momento la implementación de la actualización del avalúo catastral. Hay que volver a repensarnos eso porque desde mi mirada humilde lo hicieron mal, don Javier. Pero, ¿Qué tal para nosotros que lo hicieron vía aérea con dron? Es que se dedicaron a ponerle valores a las casas. Don Javier, una cosa que nosotros criticamos, entonces yo tengo mi casita de interés social allá en el barrio cualquiera. Y yo no tengo derecho a ponerle un piso de mármol a mi casita. Yo no tengo derecho a ponerle closet. Entonces eso ya me vuelve millonario. O sea, si yo quiero estar bien, a mí, según ese avalúo catastral, no me sirve porque usted tiene que mostrar siempre es que está llevado el berraco. Deje el patio deje el piso en tierra para que entonces le cobren menos predial. No, señor, las cosas personales son personales. Entonces yo no puedo tener, don Javier, un televisor grande en mi sala allá en el barrio popular. No, eso ya me hace millonario. No, eso no tiene nada que ver con el uso del suelo. Mire, pues, si yo tengo muchos ingresos, pues eso lo pago en el impuesto de renta, que es otra cosa. Mire lo que me está escribiendo un señor del barrio de La Fachada acá. Me dice, mi casa estaba en predial en 75 millones de pesos. Hoy
quedó en 300 Imagínese. en la fachada. Y él vive es ahí. una casa de 78 metros cuadrados. Y él vive ahí. Y él vive Pero ahí. mire, señor director, Tiene sentido. que hay algo, Lo volvieron millonario. de la Ya le noche a toca la declarar mañana. renta. Claro. Ya se pasa del mínimo para declarar renta, para que de una vez también mucha gente sepa, don Javier, porque entonces cuando usted tiene su patrimonio superior a, que creo que son cerca de 200 millones, usted le va a tocar entonces pagar, declarar renta. No quiere decir que tenga que pagar impuestos, pero tiene que declarar renta. Pero si no declara, ahí viene otro problema con la DIAN también, don Javier, que hay que... pero mire, señor advertir a la gente director, de eso. que hay algo que hay que analizar muy detenidamente, y es que uno de los impuestos que más morosidad presenta en el país es el impuesto predial. ¿Por qué se presenta morosidad? Porque, digamos, a las administraciones municipales no tienen la misma fuerza que una DIAN. La DIAN es una estructura muy fuerte y tiene gente muy capacitada para el cobro de los impuestos nacionales. Los entes territoriales con los municipios que cobran el impuesto predial son muy débiles en eso. Entonces, se ha incrementado mucho la morosidad, y si ha habido morosidad antes de que Sí, se hubiera la actualización catastral, con estos nuevos saludos se puede incrementar en los niveles de morosidad. Entonces puede ser algo contraproducente en el sentido de que queremos los municipios obtener más recursos, pero en vez de obtener más recursos vamos a tener unos niveles de morosidad mucho más altos. Y ahí es donde viene algo que yo he planteado, que muchas veces nosotros premiamos a los morosos y castigamos a la gente que anda al día en el predial. Cuando la gente dice, es que yo me demoro 1, 2, 3, 4 años para pagar el impuesto predial, ¿por qué? Porque las administraciones no toman las decisiones pertinentes o hacer los cobros coactivos cuando la gente está siendo morosa, ¿no es cierto? Entonces me demoro 4 años, y a los 4 años sale un acuerdo del Consejo Municipal donde vamos a exonerar del impuesto de los intereses, bueno, de lo que contenga ahí. Entonces la gente dice, yo estoy debiendo 7 millones y voy, y con 3 millones pago absolutamente todo eso. Entonces ahí estamos premiando a la gente que ha sido mala paga, que no ha tenido, bueno, mala paga no, digamos, por circunstancias diferentes económicas, no ha tenido con qué pagar el impuesto predial unificado. Entonces, digamos, eso puede ser contraproducente, que vamos a recibir mucho más recursos, pero en vez de recibir recursos, vamos a tener un mayor incremento en la morosidad. Eso creo que tiene que quedar muy claro frente a los municipios, porque puede ser un arma de doble filo en ese sentido. Y después cobrar la morosidad es que a la gente la tenga que hacer, comenzar procesos jurídicos, que venga acuerdos de pago. Es un desgaste mucho mayor para las administraciones. Y hay muchos municipios en el país que no tienen la infraestructura ni el total de abogados para que empiecen a hacer todas esas obras, y eso se sigue la morosidad, y a la final va a ser peor la solución. Va a ser peor lo que se está implementando en este momento que lo que se quería tener. Bueno, gracias. La convocatoria entonces, señoras y señores, 10 de la mañana en Versalles. Vamos todos ahí a acompañar esta protesta nacional. Vamos a ver un pequeño corte de compromisos institucionales. Nos fuimos de largo con mis compañeros de panel, no los frena nadie, aquí no hay límites para cortarles la palabra, pues yo los dejo hablar. Y nos toca hacer resumidos. Vamos a un pequeño corte de compromisos institucionales y volvemos con ustedes en un par de minutos. La actualidad, las noticias, las personalidades, el territorio y los temas de interés general. Todo esto y más en Magazine Visión TV. La actualidad, las noticias, las personalidades, el territorio y los temas de interés general. Todo esto y más en Magazine Visión TV. Volvemos con ustedes, amigos televidentes. Gracias por permanecer en la sintonía de nuestro canal regional Visión Televisión Colombia, el 931 de Claro, y a través de las redes sociales, las plataformas digitales. Muchas gracias a quienes nos escriben, nos hacen comentarios sobre los temas que día a día colocamos sobre la mesa. Muy amable, muchas gracias. Voy a empezar a abrir
con frecuencia el fanpage porque hay mucha gente que nos escribe muchas cosas. Voy a aprovechar la presencia de nuestros compañeros panelistas economistas para que hablemos de un tema que lo puse ayer sobre la mesa en los últimos minutos del programa, la famosa política de los emprendimientos en Colombia. El emprenderismo en Colombia se volvió de moda y ahora queremos todos volvernos emprendedores. Entonces, hacer agua de panela con limón es un emprendimiento, ¿cierto? Alquilar un local para vender agua panela con limón, empiezan a obtener créditos y a meterse en deudas y a prestar dinero por aquí, por más allá, con el sueño de hacerse ricos con unos pequeños negocios que realmente no son empresas, son una manera de jugar con el sueño de los colombianos. Muchas entidades, muchas instituciones y muchos entes territoriales han caído en la trampa de empezar a promover, entre comillas, emprendimientos en muchas zonas inclusive campesinas, zonas rurales y en zonas citadinas, en ciudades, en donde creen que ponerles una carpa y prestarles una mesa y un par de asientos para que salgan a vender unos tejidos, unos pasteles, unas tortas, o un kumis o un yogur, la gente se salvó y entró en la onda de las grandes empresas. Inclusive ayer hablábamos de cómo entidades como la Cámara de Comercio, el Confenalco y los entes territoriales han promovido el tema de la industrialización del café en algunas fincas, lo que lleva a que hoy hayan 240 marcas de café, ¿cierto?, en pequeñas fincas que no han podido trascender más allá de ponerlas encima de una mesa en un mercado campesino en una de las poblaciones de los municipios del departamento del Quindío. Vemos cómo hacen ingentes esfuerzos muchas personas para ir a Bogotá, Medellín, a traer ropa y montar una venta de ropa que les dura 6 meses. En Colombia, cerca del 75% de los emprendimientos fracasan en los primeros 6 meses y más de un 60% no logra sobrevivir más allá de 2 años. Eso es lo que están diciendo las universidades que estudian la problemática, ¿cierto?, del tema de los emprendimientos. No se puede de la noche a la mañana convertir a una persona que se quedó sin empleo en un emprendedor. Eso es como quienes recibieron la pensión o recibieron sus prestaciones y se dieron como locos a montar una tienda o a comprar un taxi. Y en poco tiempo quedaron sin tienda y sin taxi. 75 entonces de cada empresa cierran en un periodo muy corto de 6 meses, y sobre todo porque hay un engaño de parte del tema de la Cámara de Comercio. Los invitan y los incitan a aperturar una SAS, ¿cierto? Y esa SAS implica inmediatamente una conexión con el municipio en el impuesto de industria y comercio y por supuesto con la DIAN en un RUT que los convierte en socios de esa microempresa o ese pequeño emprendimiento, y después cerrarlo, esa SAS, liquidarlo, se convierte en un problema, y los problemas con la DIAN empiezan la gente a soportar toda el viacrucis de enfrentar cobros por parte de la DIAN. Le voy a dar la palabra al doctor Ernesto para que empecemos a hilar un poco delgadito sobre este tema. Sí, señor director. Yo tengo como una apreciación sobre el emprendimiento. Creo que en Colombia, en lo que llevamos de historia, no se debería enfocar tanto hacia el emprendimiento, porque nos hemos enfocado y han habido
Y hay muchos programas de muchas instituciones muy serias, muy respetables, que han hecho programas de emprendimiento para jóvenes, adultos, para el sector rural, para, bueno, infinidad de emprendimientos. Pero creo que lo esencial es el fortalecimiento de las microempresas. No tengo nada, y me excusan, no tengo nada contra los emprendimientos, pero creo que la cantidad de recursos que se han invertido en emprendimiento, si se hubieran destinado a las microempresas, creo que hubiera sido más fructífero, más productivo, hubiéramos tenido un desarrollo mayor de las empresas. ¿Por qué? Voy a explicar, señor director. Cuando usted tiene una microempresa que ya está funcionando, sea pequeña, y no ha podido expandir su mercado por falta de recursos económicos, por falta de recursos tecnológicos, por procesos administrativos, pero la empresa ya está funcionando, ya tiene un mercado, ya tiene un nicho de mercado ganado dentro de un territorio, sí, ya tiene más o menos estructurada una base administrativa, financiera, económica, de toda índole. Yo creo que muchas veces esas microempresas, si les damos un impulso mayor, les llevamos a fortalecer los procesos de mercadeo, distribución, de logística, de empaque, de infinidad de cosas, procesos de carácter, lo que usted hablaba ahora, de carácter de política, de los tributos. Creo que ahí tendríamos un mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que aquí el país es de microempresarios. Es de microempresarios. Las grandes empresas son muy pocas, pero digamos la gran base, y por ejemplo en nuestro departamento y en nuestro municipio, yo creo que el 94% son microempresas. Entonces, si volcamos esos recursos de emprendimiento hacia las micro y pequeñas empresas, creo que daríamos un salto fundamental. Eso sería lo primero, pienso como primer punto, señor director. Segundo, creo que en muchas partes del mundo los emprendimientos han arrancado, pero con respaldo de las grandes empresas. Voy a decir algo, una gran empresa fabricadora metalmecánica de tubos o cualquier cosa, eso, rieles, todo eso, necesita expandir su mercado. En Europa conozco y sé que muchas empresas de esas contratan o terciarizan con empresas pequeñas, con micros, y les dan el material, los recursos, y ellos empiezan a producir, ¿no es cierto? Se van a ir fortaleciendo, pero con el respaldo de esta gran empresa. Es como una hijita de esta empresa. Y así yo creo que puede crecer, porque va a tener un mercado asegurado, lo que va a producir lo va a vender, y mientras tanto va también diversificando en otros productos, esa pequeña empresa, en otros productos que también puedan favorecer. Creo que esos son elementos esenciales y necesarios para que, digamos, resurja la productividad, porque aquí el emprendimiento, lo que estamos hablando es de productividad, de crecimiento económico, de nuevas empresas en el país. Entonces creo que eso sería lo esencial, porque bien lo planteaba usted, pues el récord de existencia de una microempresa, de un emprendimiento es mínimo, y entonces, vea, yo estuve en una capacitación cuando vino el director como general de las cámaras de comercio en Alemania, y el señor decía, nosotros hacemos unas convocatorias nacionales para emprendimientos, y eso llegan más de 6.800 en el año, llegan infinidad con unas cosas descabelladas, pero a todos se les hace el análisis, se les hace todo, o sea, todo el estudio pormenorizado, porque posiblemente ahí puede haber un nicho de mercado. Y cuando ese nicho de mercado sale, pero ya es de una cosa estructurada por el Estado, funcionando con el Estado, no el emprendimiento, como usted dice, es que me quedé sin empleo y voy a montar la ventanilla ahí en el garaje de mi casa, sin ningún conocimiento administrativo, nada, ni costo de venta, absolutamente. No, yo compro y vendo y tal, y costeo y eso, y me estoy ganando una plata. No, allá planteaba el señor, decía, esos emprendimientos que salen con acompañamiento del Estado, o sea, le dan toda la infraestructura, le dan todo el conocimiento, toda la capacitación para que empiece, y le ayudan a buscar los mercados. Cuando ese emprendimiento sale, por ejemplo, estoy hablando de lo que hablaba el señor en Alemania, cuando ese emprendimiento sale, surge, el Estado lo acompaña
para que no vaya a fracasar. Y es más, tienen unas políticas de subsidio como de 6 meses para llevarlos y que empiecen pues, a navegar en el comercio a nivel local, nacional o mundial. Creo que esos son políticas que se pueden implementar en el país, ¿no es cierto? No simplemente es que como usted decía, voy a vender aguapanela con limón o mazamorra con tal cosa, entonces ese es el emprendimiento y eso es un emprendedor. No, yo creo que eso no es acompañarlos en todo el proceso, porque es que construir empresas no es fácil. Yo admiro a los empresarios, es que el empresario es el tipo, para mí son los verdaderos líderes en el país. Es que el que es empresario tiene que levantar, abrir su negocio. Yo ahora que venía, había señoras allá viendo la panadería, el señor de allá abajo estaba abriendo y vendiendo, una señora bajaba ahí vendiendo los tintos, todos madrugan a trabajar y son los que el empresario el que le tiene que poner el pecho a la brisa, a los impuestos, a los proveedores, absolutamente a todo. Esos son los verdaderos líderes en el país, los empresarios. Entonces esos microempresarios, si les damos ese impulso mañana, pueden ser grandes empresarios, ¿no es cierto?, que pueden generar empleo, pueden generar riqueza, ¿no es cierto? Para eso es la rentabilidad lo que se da, para eso se invierte, porque yo quiero tener una rentabilidad. Y estamos en un país específicamente donde si yo puedo tener grandes utilidades por mi empresa, que las tenga. ¿Cierto? Eso yo creo que es lo esencial de la libre empresa. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de distribuir mis utilidades, mis ganancias, absolutamente todo eso. No, si yo me madrugo, yo invierto mi capital intelectual, estudio, diversifico, aplico nuevas estrategias y en mi empresa para que salga bollante, salga adelante, pues bienvenido sea. Porque cuando mi empresa crece, voy a tener mayor rentabilidad, posiblemente voy a consumir más materia prima, posiblemente voy a tener más trabajadores, posiblemente voy a tener capacidad de comprar nueva tecnología y así es como se va expandiendo la economía, bajo esa política, ¿no es cierto?, de tener una buena productividad. Entonces creo que eso de las microempresas, si le damos el mayor impulso, y yo creo que los emprendimientos también deben de ir ahí, pero por un ladito, pero las microempresas creo que eso es, digamos, un elemento esencial para que las empresas no desaparezcan a los 3, 4, 5, 6 meses, que es lo que dura un emprendimiento. Gracias, doctor Ernesto. Pues mire que aquí escribe la gente, estoy ya abriendo el fanpage de la gente opinando al respecto. Dice que hay una persona que nos dice que lo que se ha promovido con estos emprendimientos que se generan en algunos municipios del departamento de Quindío y en la ciudad de Armenia, lo que están fortaleciendo es el gota a gota, porque la gente como no tiene una posibilidad de llegar a un crédito formal para obtener una financiación formal, ¿cierto?, porque los bancos exigen garantías que no tienen las personas, recurren al gota a gota y ahí empieza a fortalecerse el gota a gota. La esclavitud. Y la esclavitud, sí, realmente. Entonces, hasta donde aguante, 6 meses y cierran y se acaban los emprendimientos y quedan las deudas. Doctor José Santos. Don Javier, yo voy a empezar ahí, voy a hacer por tiempo muy breve. A mí me podrían ampliar los tiempos para estos temas, que yo sé que es de mucho interés compartir información con los que nos ven y los que nos escuchan. Y es, mire, un primer enemigo que tiene el que quiere generar opciones de ingresos, que es el concepto real que tenemos que trabajar. Lo que pasa es que nos metimos en una cantidad de formalismos que nos desvían de las realidades, y ya les explico por qué les digo eso. El primer enemigo son los paraimpuestos que le clavan a cualquier persona que quiere hacer procesos de generación de ingresos. Y el paraimpuesto, que yo no sé por qué aquí no hemos sido, o no se ha puesto siquiera en discusión. Por ahí se lo escuché a algún senador en estos días que quería pensar una ley para acabar con las cámaras de comercio. Senador, tiene mi voto. Yo no sé quién será, de dónde será, me tienen cuidado. Eso se tiene que acabar, y le voy a decir por qué, don Javier. Yo arranco mi proceso de generación de ingresos y lo que dijo aquí mi amigo Ernesto, entonces en la sala de la casa voy a montar una ventanilla. Y entonces me toca ir a sacar el cámara de comercio, que no es el Estado, eso es un privado, que para recibir recursos es público, pero para disponer de ellos es privado. Hágame el hijo de madre favor, en Colombia todavía seguimos con ese tipo de paraestados, don Javier,
donde un privado captura, pero la ejecución la hace. Pasa con los gremios, pasa con las cajas de compensación, pasa con, bueno, una cantidad de cosas que se tienen que trabajar en el gobierno. Yo abro el negocio y voy y pago allá, y póngale cuidado a esta perlita, don Javier, me toca pagar impuesto del registro mercantil sobre el valor de mis activos. Ningún impuesto del Estado le cobra a usted sobre el valor de los activos. El impuesto del Estado, que es el de renta, le cobra sobre los ingresos. Y el otro impuesto que cada rato lo ponen en discusión, que es del patrimonio, es sobre el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es activos menos pasivos. Me explico. Lo que es suyo menos lo que usted debe, ese es su patrimonio. Yo tengo un carro, es un activo, pero debo el carro. Le resto la deuda, o sea, yo no tengo nada, yo no tengo patrimonio porque el carro lo debo. Si usted va a la Cámara de Comercio, le cobran impuesto por el carro, que usted todavía debe. Entonces llega el emprendimiento, hace la deuda y compra los activos, y sobre eso un paraestado te cobra un impuesto, don Javier. Él no sabe si usted le va a ir bien, si va a vender, si no va a vender. De malas, por tener esos activos me paga una tarifa. Don Javier, eso se tiene que acabar en Colombia, por Dios. ¿Cuándo vamos a poner esa discusión sobre la mesa que yo tengo que pagarle a un privado sobre mis activos? Ni el Estado me cobra a mí eso, por ningún lado. O sea que yo ya entro negativo cuando abro el negocio, porque ya le pagué o ya se me generó la deuda que tengo que pagarle a ellos allá cada año. A mí no me importa si tuvo utilidades o no, cada año venís acá y me pagas ¿cómo se llama? El registro. El registro, pero ¿cómo se llama? La actualización, la renovación del registro. Es decir, como si yo estuviera otra vez creando la empresa. Amigos, ya la creé. ¿Cómo me vas a cobrar cada año el mismo impuesto? Y más sobre mis activos, don Javier. Y hay otra perlita. Usted cada año va y usted no puede decir, vea, mis activos son 10 millones. Al otro año va y dice, mis activos siguen siendo los mismos 10 millones. No, señor, tiene que subir el mínimo el 10%. Venga, ¿cómo así? Que de la imaginación a mí me toca ponerle a los activos más, porque si no el señor no me da el registro mercantil, que no me sirve ni para limpiarme el rabo, don Javier. Eso no sirve para nada. Eso no tiene ninguna utilidad en el mundo de los negocios. A usted un banco no le presta porque tenga registro mercantil. A usted un banco le presta si tiene capacidad de pago. A usted no le presta y tiene registro mercantil. Eso no le garantiza que tenga capacidad de pago como tal. Entonces ese impuesto, don Javier, se tiene que acabar. ¿Cuáles son mis obligaciones como emprendedor con el Estado? Si yo hago ventas, pues en el municipio me van a cobrar el impuesto de industria de industria y comercio, pero me lo cobran sobre las ventas, es decir, si yo no hago ventas, no me cobran impuesto. ¿Eso es equitativo o no? ¿Eso es legal o no? Claro. Impuesto de renta, pues si yo tengo ingresos suficientes que cubren mis gastos, mis costos y me queda ganancia, pues le debo pagar al Estado una cosa que se llama impuesto de renta. Pero si tengo renta, si yo no tengo renta, pues no tengo que pagarle al Estado. ¿Eso es justo? ¿Eso es legal? ¿Eso es equitativo? Totalmente, don Javier, totalmente. Y entonces ya hay otros impuestos, el impuesto del IVA, porque el producto que yo vendo entonces tiene IVA, pero ese impuesto no lo estoy pagando yo. Ese se lo cobro al que le vendí el producto y yo transfiero ese IVA, se lo transfiero al Estado. Eso no afecta para nada mi funcionamiento como empresario, don Javier. Esa lógica de los tributos nosotros no la entendemos en la calle. Entonces cuando hablamos de los emprendimientos y de las empresas, ustedes ven que todo el mundo vive peleando con el Estado, que el Estado nos va a cobrar impuestos, y entonces ¿a quién le cobramos impuestos? Si no es a los ciudadanos, si no es a los empresarios, está en la Constitución. Vea, artículo creo que es como el 96, 97, no me acuerdo exactamente porque no tengo esa capacidad de memoria, y por allá dicen los deberes del ciudadano es como el 10º. Deberes de los ciudadanos, contribuir de acuerdo a sus capacidades para que el Estado funcione. Es decir, mi obligación como ciudadano es pagar impuestos desde mis capacidades. Por eso los que no tenemos nada no pagamos impuestos, porque no tenemos nada. ¿Sí es? Seguramente el IVA siempre lo vamos a pagar porque eso es indirecto, pero bueno, eso ya son otras maneras. Entonces, primer problema con las opciones de generación de ingresos, el para impuesto de las cámaras de comercio. Se debe hacer la discusión, se debe replantear. Yo debería hacer ese registro, es en la alcaldía, porque ese es el Estado. Esos otros, esos no son Estado, don Javier. Yo no tengo por qué pagarle al Estado para cumplir una función social. ¿Y por qué le digo que una función social? Porque las empresas cumplen una función social. Antes que las utilidades cumplen una función social. Y en la medida que de la mejor manera cumplan esa función social, van a tener resultados. ¿Cómo le parece que es que el estado financiero, donde yo me doy cuenta si gané o perdí, antiguamente se llamaba el estado de pérdidas y ganancias?
Después se dieron cuenta del error y dijeron, no, se llama el estado de ganancias y pérdidas. Y cuando ya le hemos metido toda la filosofía y entender cómo funciona la economía, se dieron cuenta que no, ese es el estado de resultados. Es decir, el resultado de hacer bien mi función social, de ofrecer bienes y servicios para cubrir necesidades, cumpliendo con mis obligaciones legales y todo ético y todo lo demás, me dio una utilidad. Eso se llama un resultado. Es decir, la utilidad es la recompensa porque la empresa hace las cosas bien, don Javier, ese es el tema. Entonces, el tema de los emprendimientos, ya saliéndonos un poco de esta parte de tributos, que yo creo que es bien importante ponerla ahí sobre la mesa para la discusión, lo que tiene que hacer el Estado, la obligación que está en el Estado, y hace parte del tema de trabajo, del tema laboral, es desarrollar capacidades en los ciudadanos, fortalecer capacidades en los ciudadanos para que puedan generar sus ingresos. Está también en la Constitución. Por eso les dije yo al comienzo, váyase, lean la Constitución para que vean la cantidad de discusiones que nos quitamos de encima. Entonces, cuando yo ya tengo capacidades para generar ingresos, es decir, yo sé hacer un oficio, yo sé hacer un arte, yo sé hacer un trabajo, ¿cuál es el primer emprendimiento que yo vendo? Mi fuerza de trabajo, mi capacidad de hacer las cosas. Con eso no estoy generando ingresos. Entonces, ojo, nosotros por naturaleza somos empresarios. O sea, usted por haber nacido, usted es empresario. ¿Qué es lo que tiene para ofrecerle al mundo de los negocios? Su capacidad de trabajo. Eso le va a generar ingresos. Eso le va a generar cómo defenderse. Y si tiene capacidad de más, no solo va a generar ingresos para usted, sino que monta una empresa y genera ingresos para 100, 200, 500 más. Pero el tema es del individuo. Y eso no lo hemos entendido. Por eso los emprendimientos que le toca financiar al Estado y que todos esos programas se los maneja Confecámaras, lo que hacen es gastar un recurso, pero sin resultados, porque el tema de capacidades no nos hemos sentado a mirar eso, y eso técnicamente se llama capital humano y es de los grandes problemas que tiene hoy la sociedad, no solo en Colombia, en el mundo, don Javier. Ahí lo dejo para que no nos alarguemos mucho. Pues le agradecemos mucho a los dos compañeros que empecemos esa discusión. Yo creo que tenemos que continuarla, a mí me encanta, don Javier. Se nos acaba el tiempo y creo que usted tiene una visión muy amplia sobre el tema. Pues en Colombia seguimos teniendo una de las tasas más altas de fracaso en este tema de la mortalidad empresarial. La verdad es que no vemos el progreso y lo podemos medir caminando por las calles de Armenia. Voy a poner el ejemplo. Caminen por las calles de Armenia, vayan a los centros comerciales, la gente abre un negocio, ¿cuánto dura? Y al tiempo el letrero se arrienda el local. Y el único que ganó fue la Cámara de Comercio. Porque a ese sí le tocó que pagarle. Y el socio en la sombra, que es la DIAN. Pero si genera renta y genera ingresos y no genera nada. Porque la Cámara de Comercio lo lleva a eso, a transmitirle la información que usted entregó a la Cámara de Comercio, a la DIAN, y la DIAN a partir de allí empieza a facturarle. Entonces ese socio en la sombra, un día que usted se sienta ante un funcionario de la Cámara de Comercio, además que los tienen preparados para enredar a la gente, en 5 minutos te abren una empresa, en 5 minutos usted ya tiene un socio en la sombra que se llama la DIAN y otro segundo socio que se llama la Cámara de Comercio, como usted bien lo ha explicado. Entonces ahí empezamos, usted no con ganancias sino con pérdidas y de ahí para adelante. Creen, lo que ha dicho el doctor José Santos, ese tema de que la gente cree que el banco le presta a usted por lo que tiene inscrito en el registro de la Cámara de Comercio, eso no es cierto. Carreta. Eso no es cierto. Lo único que le piden a usted el registro de la Cámara de Comercio es para decir usted dónde está ubicado y qué tipo de actividad va a desarrollar. Y lo más triste, yo lo tengo que denunciar aquí, es que montan esas carpas ahí en la Plaza de Bolívar, o las montan en el Parque Sucre, o las montan en las plazas principales de los municipios. Inmediatamente vemos a los funcionarios con un chaleco rojo de la Cámara de Comercio y con unos formularios invitando a la gente a que se formalice. ¿Cierto? Eso no es formalizarse, eso y tampoco es formalizarse. creen que eso es entrar en la era de los emprendedores y de los grandes empresarios en este país. Se nos acaba el tiempo, pero queda abierta la discusión y quiero que doctor, lo voy a encargar a usted, doctor José Santos, para que un solo programa entero lo dediquemos un poco a formar y a enterar a la gente
a dar la información para que no sigan cayendo incautos en este tema de los emprendimientos. Le agradezco mucho, doctor Ernesto, por haber estado hoy con nosotros. A usted, doctor Javier, gracias por la invitación. Muy amable. Doctor José Santos, le dejo una tarea ahí. Gracias por Don haber Javier, estado con nosotros. a usted, a los televidentes, esto es lo que uno puede hacer, compartir información de lo que uno entiende. No es palabra final, no es de conceptos cerrados. Es para que los pongamos en la mesa y ampliemos los verdaderos debates que necesitamos hacer. Muchas gracias, don Javier. A usted muy amable, muchas gracias por su compañía. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares, a sus sitios de trabajo a través de las señales de la señal de televisión de Claro en el 931. Igualmente a quienes nos ven a través de las plataformas digitales o redes sociales. Un abrazo, Dios les bendiga. Nos encontramos mañana en otro Magazine Visión. La actualidad, las noticias, las personalidades, el territorio y los temas de interés general. Todo esto y más en Magazine Visión TV.